Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Andrés Duarte, soy astrólogo cabalista y coach espiritual. Espero que hoy día se encuentren muy bien y hoy les vengo a hablar de un concepto muy interesante e importante a la vez, por supuesto, que es la aceptación. Es algo que no está en la conciencia colectiva, ¿no? Y en esta oportunidad quiero que hagamos un poquito más consciente qué es esta aceptación y por qué es importante hacerla y practicarla, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué es básicamente la aceptación? Bueno, cuando los budistas hablan de que hay que practicar esta aceptación, básicamente se refieren a ese proceso de ascensión, de iluminación. O sea, nos están diciendo de que al momento de aceptar nos estamos iluminando, ¿no? Que incluso, evidentemente, nos iluminamos a nivel humano también. Entonces, la conducta que nosotros vamos a tener frente a la aceptación que nosotros tengamos va claramente a definir nuestra felicidad, incluso el mal humor de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que hacemos por lo general es simplemente rechazar, pero rechazar inconscientemente esta condición humana. No nos gusta estar en este mundo, no me gusta estar donde estoy, en la familia que estoy, la pareja que tengo, la vida que tengo, en fin. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de aceptación, vamos a ser un poquito más conscientes justamente de esta condición humana y de empezar a entender por qué estoy acá abajo, cuál es mi misión acá abajo. Y eso es porque simplemente es, o son, mejor dicho, energías que vienen desde nuestro cerebro límbico, que es nuestro cerebro emocional, por supuesto. Y en ese proceso, básicamente, nos vamos a sentir, cuando empecemos a aceptar, nos vamos a sentir más parte de otros y más parte de todo en ese sentido. Por ende, nos podríamos preguntar, ya que si yo hago esta aceptación, ¿qué pasa cuando yo logro esta aceptación, cuando me conecto con esta aceptación? Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros nos decepcionamos y nos decepcionamos de nuestra vida, básicamente no avanzamos y nos quedamos estancados. Pero además, cuando más encima nos decepcionamos, ¿verdad? Es entrar a fomentar o alimentar mucho más la rabia, mucho más la ira, la desilusión, el desengaño y por supuesto nos conectamos mucho más con nuestra estructura egoica o egocéntrica, por supuesto. Y ahí es donde aparece la aceptación, y por eso decía que era tan importante, porque es lo único, la aceptación es lo único que puede disolver nuestro ego humano. Es lo único que puede disolver nuestra dureza, nuestra rigidez. Y además, por supuesto, siempre estamos en esa parada de que el problema es mío, no es tuyo. ¿Y quién me va a ayudar a mí? Y eso todo lo decimos, por supuesto. Entonces, la primera aceptación que nosotros deberíamos hacer es la aceptación de nuestra experiencia acá abajo en este mundo terrenal o en este mundo del 3D. Y cuando yo ya, o cuando se produce, mejor dicho, este proceso, esta aceptación de acá abajo, uno finalmente se va por el tubo porque uno empieza a estar en concordancia con lo que la divinidad, Dios, la luz, el universo quiere de uno, al estar acá abajo, por supuesto. Y eso eminentemente el hecho de aceptar nos hace que nosotros podamos desarrollar mucho más nuestra empatía, mucho más nuestra parte amorosa, por supuesto. Entonces, cuando tú entras en todo este proceso y empiezas a entender que tienes que aceptar, entonces uno se pregunta, ¿qué cosas hay que aceptar? ¿Hay que aceptarlo todo? ¿Hay partes de aceptación? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? De que la aceptación está muy conectada y va de la mano básicamente con la sabiduría. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué es importante alcanzar una sabiduría? O por qué nos podríamos preguntar por qué es importante como seres humanos alcanzar una sabiduría. Y eso básicamente es porque la sabiduría te permite justamente aceptar tu condición en la condición que estés. Te permite aceptar cosas que quizás en otro momento no lo habrías aceptado, por supuesto, y esto nos habla de que y no estoy hablando, mejor dicho, de que esta aceptación no se trata de que te engañes, de que te basurees, por ejemplo, que mucha gente lo puede entender así. No estoy hablando de ese tipo de aceptación, sino que estoy hablando de una aceptación de aceptar tu vida,
aceptar tu realidad, aceptar al otro, aceptar a tu pareja, aceptar a tus padres, aceptar la vida que tú tienes en el fondo, aceptar al que nos gobierna, por supuesto. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de la aceptación? Justamente con lo que acabo de mencionar recién, porque la aceptación es la forma de amor más elevada que un ser humano puede llegar a alcanzar. Y eso significa que no criticamos, no juzgamos, sino que aceptamos que la otra persona es así. Aceptamos que la persona es desordenada, es ignorante, es lenta, en fin. Pero estamos en una sociedad y sobre todo estamos en un país que tenemos la tendencia siempre de estar juzgándolo todo. Y la aceptación calza muy bien justamente en este proceso humano, ¿no? De amor. Y ese amor ya alcanzas un amor prácticamente divino, un amor totalmente incondicional a través de la aceptación. Y la aceptación, por supuesto, lleva, como ya lo mencioné, a estar en concordancia con lo que el universo quiere de ti, porque hay una experiencia detrás de eso a la cual tú tienes que vivir, por supuesto. Y a esa experiencia de haber nacido en una familia pobre, rica, eh, con los padres que uno tiene, hermanos, en fin, todo eso es parte de esta experiencia y como seres humanos tenemos eh, la posibilidad o el deber, mejor dicho, de tener que aceptarlo, por supuesto. Y esa aceptación, vuelvo a insistir, nos conecta justamente con algo tremendamente importante que es el amor, por supuesto. Bueno, queridos, espero que les haya gustado esta eh, visión, ¿no? De esto que es esta aceptación o este concepto que es la aceptación para que básicamente lo apliquen a sus vidas y se van a dar cuenta que sus vidas van a mejorar en un 100% desde el momento de esta aceptación. Quiero agradecerles, espero que estén muy bien y nos vamos a encontrar en otro video con otro tema también tan importante y tan interesante como este. Un abrazo grande, cuídense mucho.